Las enfermedades del tejido conectivo desde hace muchos años se sabe que tienen como uno de sus órganos diana el intersticio del pulmón. Lo que pasa es que hasta hace poco tiempo no habíamos profundizado por carencia en técnicas de diagnóstico y en tecnología y en disponibilidad de medicaciones, pero ahora en estos últimos años la situación ha cambiado. Como ya se ha introducido el tema, voy a tratar de centrarme en aspectos más concretos. En primero, a nivel etiopatológico, estas enfermedades lo que hacen es tener una pérdida de tolerancia, de autotolerancia en la periferia, y en el sitio de la inflamación se organiza una auténtica estructura linfoide terciaria donde ocurren fenómenos de presentación antigénica y expansión de clones linfocitarios autorreactivos. Esto da lugar a que se genere una memoria y, por tanto, tenemos que saber que hay un riesgo aumentado de cronicidad y, por tanto, de desarrollo de una forma fibrótica progresiva, y también que característicamente van a cursar en brotes y remisiones, y esto enlaza con lo que decía la doctora Pérez Rojo. Hay que saber cuándo tratar. Si tratamos al paciente en una exacerbación, podemos, en cierto modo, impedir la progresión y minimizar el daño. Por lo demás, son pacientes complejos porque cada enfermedad del tejido conectivo tiene mecanismos fisiopatológicos diferentes y hay múltiples fenotipos dentro de un mismo diagnóstico clínico. Es decir, es una población altamente heterogénea, pero al final la que progresa comparte mecanismos de daño a los que estáis muy acostumbrados en vuestras patologías, porque seguramente son comunes. Desde hace años, como os decía, existe ya la cultura de que es mejor atender las intersticiopatías en clínicas multidisciplinares, porque una vez cribados, sobre todo descartados los agentes etiológicos más frecuentes, un número no desdeñable de pacientes tienen debajo un sustrato autoinmune, o bien en forma de una enfermedad del tejido conectivo o de lo que más recientemente se ha denominado IPAF. De manera que en la clínica multidisciplinar lo que intentamos hacer es llegar al diagnóstico de forma lo más detallada posible, también tratar de establecer mecanismos fisiopatológicos y, por tanto, seleccionar a los pacientes para las diferentes líneas de tratamiento que disponemos, y también un poco establecer el pronóstico o el riesgo de progresión. Cuando se introdujo el término de IPAF, nos ayudó mucho, y sobre todo a los neumólogos, hacer una especie de checklist de ítems que deberían valorar en sus pacientes sobre posibles manifestaciones extrarrespiratorias asociadas al proceso y derivar a los pacientes a la consulta monográfica en función de la existencia de algunas de estas alteraciones en los dominios radiográfico, clínico o serológico. Como sabéis, el radiográfico básicamente parte de patrones no NIU o de patrones NIU que tengan algunas características atípicas, mientras que las manifestaciones clínicas, como ven en la fotografía, aparecen muy asociadas a enfermedades del tejido conectivo, y además tenemos el dominio serológico, es decir, la existencia de algún autoanticuerpo típico de estas enfermedades en el plasma de los pacientes. Vamos a centrarnos en retos que tenemos en estos pacientes. En primer lugar, pacientes que no tienen dominio clínico, porque estas manifestaciones a veces pueden ser sutiles o estar totalmente ausentes, o al paciente haber recibido previamente corticoides y haberse quitado en el momento de la consulta. Nos encontramos con cierta frecuencia estos pacientes que llamamos monoorgánicos o con afectación pulmonar dominante, donde, por supuesto, los autoanticuerpos son de gran utilidad, porque tenemos la suerte de que se relacionan mucho con el fenotipo clínico y con la predicción de lo que le va a ocurrir al paciente. Nosotros analizamos nuestra cohorte retrospectiva antes de la pandemia y vimos, como veis a la derecha, que incluso en pacientes que cumplirán criterios de una conectivopatía, el debut como formas aisladas a nivel respiratorio es relativamente frecuente, y esto es todavía más frecuente en pacientes con IPAF, y de ahí el interés de los autoanticuerpos. Las situaciones que nos podemos encontrar en un paciente denominado monoorgánico serían las de la caja de la izquierda, es decir, portadores de autoanticuerpos muy específicamente asociados a intersticiopatía. La segunda caja son autoanticuerpos muy asociados a enfermedad del tejido conectivo, pero no tanto a enfermedad intersticial, y por tanto aquí tendremos que indagar otros factores que se puedan relacionar con lo que ocurre en los pulmones, como pueden ser microaspiraciones, tóxicos ambientales, fármacos, etc. Y en la tercera caja más a la derecha son
anticuerpos de significado incierto, porque no son tan específicos, con lo cual no sabemos, como decía la doctora Pérez Rojo, qué tiene el paciente debajo de esa intersticiopatía acompañada de un anticuerpo. Vamos a repasar brevemente algunos de los casos. En primer lugar, una de la lista más amplia de anticuerpos en los dominios IPAF son los anticuerpos antisintetasa. Estos anticuerpos son muy interesantes porque definen un fenotipo clínico característico de pacientes que tienen intersticiopatía, miositis, artritis, fenómeno de Raynaud y otras peculiaridades. Pero el paciente no suele tener todas estas manifestaciones, sino que vemos muchas formas incompletas. Es decir, algunos no encajan en los criterios clínicos de una conectivopatía y otros pueden ser falsamente diagnosticados de una artritis porque predomina esta manifestación o de un síndrome de Sjögren, etc. De hecho, hay un gran solapamiento entre los criterios propuestos para IPAF y los criterios propuestos para síndrome antisintetasa. Nuevamente, volviendo a nuestra cohorte, vimos que de los pacientes portadores de estos anticuerpos, unos cuantos encajaban en la clasificación de IPAF, mientras que otros lo hacían en la de miopatías inflamatorias. Esto nos hizo proponer, y a otros grupos les ha pasado lo mismo, que deberíamos diferenciar a los IPAF que tienen estos anticuerpos de al resto de IPAF, porque fisiopatológicamente seguramente no tienen nada que ver y no tendría mucho sentido, por ejemplo, hacer un ensayo clínico mezclando a estas dos poblaciones. Además, otra peculiaridad es que hay pacientes con anticuerpos muy específicos, nuevamente los sintetasa, que tienen patrones NIU. Si un paciente debuta de forma monoorgánica y tiene un patrón NIU, inicialmente no vamos a pensar en una enfermedad autoinmune. ¿Y qué pasa cuando vemos un anticuerpo tan específico? Pues las cohortes que se han publicado han visto que efectivamente, por ejemplo, esto es una cohorte de pacientes con anti-PL12, que es un anticuerpo antisintetasa, veis que en gran mayoría de los pacientes debutaban de forma aislada a nivel respiratorio y además la mayoría de los patrones eran considerados como NIU o mayoritariamente NIU. Es decir, nuevamente la propuesta sería, si el paciente tiene un anticuerpo antisintetasa, nos viene a dar igual que cumpla o no criterios de IPAF, porque posiblemente tiene una enfermedad autoinmune de base. Esta propuesta, por supuesto, no está validada y necesitaríamos más estudios, sobre todo confirmatorios a nivel histopatológico, para poderla confirmar. Una cosa que hacemos nosotros en rutina, en nuestro cribado de los pacientes, en la consulta, es estudios capilaroscópicos. ¿Por qué? Si os habéis fijado en los ítems clínicos, en el dominio clínico de los pacientes con IPAF, todas las variables, salvo la artritis, se asocian a vasculopatía digital. Realmente la vasculopatía digital es un rasgo muy típico de pacientes con enfermedad del tejido conectivo, sobre todo en el espectro de la esclerosis sistémica, también síndrome antisintetasa y dermatomiositis, y otras menos caracterizadas. Para nosotros, en un paciente monoorgánico o con una enfermedad de significado incierto, hacer una capilaroscopia nos puede proporcionar mucha información. Esto en nuestra cohorte retrospectiva también analizamos cuáles eran los resultados de la capilaroscopia en pacientes con enfermedad intersticial y vimos que tanto pacientes con IPAF, es decir, que no cumplían criterios clasificatorios de enfermedad del tejido conectivo, como incluso aquellos que llamamos no clasificables porque ni siquiera cumplen criterios IPAF, algunos sí que tienen alteraciones características en la capilaroscopia que les permiten clasificarlos prácticamente como una conectivopatía. Es más, el síntoma guía característico, que es el fenómeno de Raynaud, no siempre está. Es decir, son pacientes que tienen otras lesiones digitales o ni siquiera lesiones y por dentro, cuando los miramos, pues tienen estas alteraciones. Un inciso quiero hacer sobre los autoanticuerpos. En el cribado de los pacientes con una intersticiopatía, sobre todo si es atípica o no tiene un diagnóstico claro, es importante hacer anticuerpos antinucleares, ya lo sabéis, pero es importante hacer un cribado bastante completo. No nos vale con una técnica de screening, como puede ser un ELISA, que es la que habitualmente tienen todos los servicios de inmunología. Hay que hacer también una inmunofluorescencia y la inmunofluorescencia debe guiar la búsqueda de antígenos específicos relacionados con la enfermedad intersticial. Esto lo saben los inmunólogos, de hecho hay un algoritmo diagnóstico bastante elaborado a partir de los patrones de inmunofluorescencia para realizar las técnicas antígeno específico y llegar al diagnóstico. Hoy en día no nos vale con decir un paciente tiene esto más unos ANA con un patrón moteado 1,320. No, hay que llegar al final. Como es una enfermedad rara, no son pacientes, digamos, pues tan abundantes, vale la pena
buena, hacer un abordaje individualizado, tener una conexión directa con inmunología, explicarles la sospecha clínica e intentar cribar el anticuerpo. Ahora bien, aquí hay un problema porque se han puesto en marcha ensayos comerciales cuya validación no es muy buena. No conocemos bien su sensibilidad y especificidad. Es decir, podemos tener falsos positivos o múltiples positividades, lo cual suele ser habitualmente un signo de baja especificidad, o podemos tener anticuerpos no detectables. Hace 5 o 10 años había algunas sintetasas que no se podían detectar por métodos comerciales. Ahora esas existen, pero suponemos que hay algunas más. De hecho, esto es un estudio del grupo de Karolinska, no es en intersticiopatía, es en miopatía inflamatoria, pero ellos buscaron en suero de sus pacientes si podían tener anticuerpos frente a otros autoantígenos que no detectaran los métodos comerciales y vieron que la familia de las sintetasas comercial es solamente una pequeña parte de todos los anticuerpos que tienen en el suero sus pacientes y, por tanto, ante una sospecha clínica alta sin un anticuerpo hay que mantener esa sospecha y tratar de cribar al paciente. ¿Y qué pasa con los que llamábamos anticuerpos de significado incierto o subtipos de IPAF o incluso los patrones NIU que ni siquiera cumplen este criterio de IPAF? Bueno, pues nuevamente volviendo a nuestra corte, veis que el patrón radiográfico predominante, curiosamente, era NIU o posible NIU. No está tan claro que debamos cribar solamente las NINE. Hay NIUs que tienen un sustrato autoinmune. ¿Y cómo diagnosticarlos? Ni siquiera hay veces que vamos a cumplir los criterios de IPAF. Nuevamente, como hemos visto antes, nosotros recurrimos bastante a la capilaroscopia, pero en estos casos también creo que debemos plantear la oportunidad de realizar una biopsia pulmonar abierta. Y os pongo 2 ejemplos de pacientes nuestros. Este era un patrón no clasificable con unos anticuerpos anti-RO y tenía agregados linfoides, el otro con un título muy elevado de factor reumatoide de una NIU y también tenía una infiltración linfoide difusa con aumento de la IgG local y por lo menos pues pudimos guiar el tratamiento de estos pacientes. Para resumir, tener en cuenta primero que la parte inmunológica o de la inmunidad específica influye en el remodelado tisular, posiblemente de otra forma a la FPI, pero en ambos casos puede llevar a un fenotipo fibrótico progresivo, que hay autoanticuerpos tan específicos que nos dan muchas pistas de lo que está ocurriendo, hay otros de significado incierto y aquí hay que valorar otros estudios complementarios, incluyendo la biopsia pulmonar abierta, y finalmente que son necesarios los datos de cohortes porque son enfermedades raras, no tenemos fenotipos claros, sino que mucho solapamiento, muchas formas de afectación pulmonar dominante y se necesitan estos datos de práctica clínica para progresar. Simplemente mencionar el esfuerzo que se hace en la Comunidad de Madrid con el grupo NEREA, en el que participamos muchos de los aquí presentes, que es un grupo multidisciplinar de trabajo en estas patologías.